Y sobre el frío, mire, el pasado 1 de noviembre inició la campaña Abrigando a la Ciudad para brindar cobijo, alimentación, atención médica y psicológica a todos aquellos habitantes de la capital que lo necesiten. Y le comento que esta tarea es un esfuerzo de varias dependencias y también de las 16 alcaldías. Y para conversar a detalle sobre esta estrategia, recibimos con muchísimo gusto esta noche a la titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, Almudena Osejo. Secretaria, muchas gracias por acompañarnos en 21 Noticias. Buenas noches. Muchas gracias ¿Cómo a le va, ustedes. secretaria? Buenas noches. ¿Todo bien? Muchas gracias. Y todo bien, esperemos que con estos fríos, para aquellas personas que son muchísimas en la capital del país, que se ven en situación de vulnerabilidad con bajas temperaturas, ¿qué se está planteando para apoyarlos, sobre todo en estos momentos que lo necesitan, en las mañanas, en las noches? Así es. Bueno, a partir de noviembre, dura 4 meses. De noviembre a febrero, desde el 1 de noviembre arrancamos esta campaña que es Abrigando a la Ciudad. Tradicionalmente lo que se hace es brindar precisamente abrigo, cobijo y cenas calientes a las personas que están en situación de vulnerabilidad. ¿Quiénes son? Sobre todo personas en situación de calle, pero también en las zonas altas de la ciudad, donde hace más frío. Llega a ser a lo mejor unos 3 o 4 grados más que los que estamos aquí en el centro de la ciudad. Entonces también a esas personas se les brinda estos servicios sociales por parte del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias. No solo nosotros, sino también nos coordinamos todo el tiempo con las alcaldías, ¿sí?, para brindar este servicio. Nosotros somos quien llevamos, mano en hacer toda esta estrategia, pero de manera muy coordinada con las alcaldías y con otras áreas de la Secretaría, que es el área de comedores sociales, porque son los que preparan las cenas calientes. ¿Existe un censo, secretaria, sobre todo personas en situación de calle y dónde están ubicadas, pues para que los recursos no vayan a faltar en esta estrategia, en esta ayuda en Cobijando a la Ciudad? Así es. El último censo que se tiene es del 2017 y aproximadamente 4.300 personas que viven en la calle. Quiere decir que sí duermen en la calle, o esto es el conteo que se tuvo. Nosotros hicimos un conteo preliminar, pero dentro de 2 semanas, un poco menos, vamos a hacer un nuevo conteo con el INEGI, con el apoyo del INEGI, para volver a, para precisar exactamente cuál es el número de personas que están durmiendo en la calle. Hay muchas personas que durante el día están en la calle, pero que no necesariamente es población en situación de calle. Pero lo muy importante es poder identificar las que sí están en situación de calle, que es decir, pues viven, ¿no?, en la calle, duermen en la calle. Nosotros ya a lo largo del año hemos ido trasladando a muchas de estas personas, invitándolas a que vengan a nuestros albergues, a los espacios que tenemos disponibles. Y al día de hoy tenemos aproximadamente unos 550 personas, las hemos podido trasladar y han accedido. Entonces ese número, pues en principio debe haber disminuido. Lo que pasa es que tenemos que hacer el conteo otra vez para saber cómo estamos y sobre todo para tener un punto de partida, una línea de base para después comparar nuestros resultados en estas estrategias. Y hablando de conteos, secretaria, y de Cobijando a la Ciudad, pues me dice que también hay cenas Sí. para distintos sectores de la población. ¿En dónde se sirven estas cenas o cómo la población se puede enterar del comedor más cercano a donde se ubica? Sí, durante todo este tiempo están disponibles en los albergues las cenas calientes y también las alcaldías nos ayudan a ellos también ofrecerlas en sus diferentes espacios. El teléfono, que es importante que se tome nota, es el 5519-1754. Ahí cualquier vecino, cualquier persona, tanto si ven alguna persona en situación de calle que necesita el apoyo o necesitan dar la recomendación, que llamen a este teléfono y nosotros organizamos la ruta para que la brigada, en su paso por el camino que recorre todas las noches, pueda pasar y atender a esas personas. Hacemos 2 rutas por alcaldía por noche. Entonces, bueno, esas son las que salen todos los días. Entonces, ahorita ya estamos por terminar la segunda ronda de rutas. Y hablando de censos, le decía,
¿Cómo saben más o menos qué cantidad de cenas de comida llevar a cada albergue, a cada alcaldía? Lo hacemos de manera coordinada precisamente con las alcaldías, que por estar en territorio y por atender a la gente todo el tiempo de manera muy directa, saben cuál es la necesidad, tanto de personas potenciales en situación de calle, pues se sabe cuántas más o menos están por alcaldía, pero también las zonas altas. Entonces ya tienen ubicados los perfiles de la población, en qué áreas de la ciudad, en qué colonias, en qué puntos específicos es donde hay la mayor necesidad. Y entonces a partir de eso hacemos una mesa de coordinación interinstitucional, se reúne todas las semanas, se evalúa cada semana y se define previamente, esto lo hicimos antes del 1 de noviembre, cuál es el número exacto o más o menos aproximado de servicios que se van a dar, y en este año se establecieron hasta 5,000 cenas calientes diarias. Si sube o si hay mucha más necesidad, se va viendo sobre la marcha y se ajusta el número de cenas que se tienen que dar, pues para poder atender a más personas. Y se resuelve finalmente, secretaria. Habla usted de una coordinación interinstitucional, pero nosotros los ciudadanos de a pie podemos colaborar a abrigar a la Ciudad de México, no sé, donando cobijas o sirviendo cenas. Sobre todo, lo más importante yo creo es que nos avisen para que también nosotros podamos ir por las personas, ¿no? Y entonces podamos brindarles este apoyo. Por supuesto que son bienvenidas todos los apoyos de las personas, de los vecinos, pero en muchos casos la gente en situación de calle necesita una atención especial. Y de lo que se trata es de ir atendiéndolos para que eventualmente vayan dejando la calle, ¿no? Y entonces eso es lo que hacemos nosotros todo el tiempo. Reforzamos en la campaña de invierno, pero es el trabajo que de todas maneras se hace regularmente. Cualquier cosa, háblenos a este teléfono y nosotros, en coordinación con las alcaldías, pues nos lanzamos a los puntos y atendemos a las personas. El teléfono es 5519-1754. Ahí pueden llamar. Pues muchísimas gracias, secretaria. Así es. Se garantiza el bienestar de ahora, pero se busca el de siempre. Así es. Atender no los síntomas, sino las causas. Muchísimas gracias, secretaria. Muchas gracias a Josefo, ustedes por acompañarnos. Buenas noches.